Despierta. El comienzo de todo. Capítulo 9. El castigo. El ambiente se hacía cada vez más frío alrededor del jefe supremo de la NSA, mientras el ascensor llegaba al final del recorrido. Las piernas le empezaban a temblar, pero no precisamente por la baja temperatura. Por el contrario, el miedo lo envolvía, y en su mente afloraban recuerdos del último encuentro con los maestros. Después de 20 minutos de angustioso recorrido, finalmente el ascensor llegó a su destino y la puerta se abrió automáticamente, dejando ver, ante los ojos del jefe, una habitación muy amplia, con abundante iluminación y además con una particularidad. En ella no había ningún objeto, nada de muebles, ni cuadros o alfombras que lo adornen, nada, absolutamente nada. Solo un techo vacío y paredes blancas con 3 puertas, tanto al lado izquierdo como al derecho del salón, y una frente a él. En el piso se retrataba la estrella de David de 6 puntas, que tenía un diámetro aproximado a los 10 metros. De pronto, una voz muy delgada y punzante se dejó oír en la habitación. «Acércate al centro del salón». Temeroso por lo que venía, el jefe supremo se fue acercando de a pocos al lugar en cuestión. Una vez en este, se volvió a manifestar. «Ya han pasado 2 meses. ¿Y no han podido destruir ese sobre?» «Maestro, al parecer, este tipo ha sido adoctrinado muy bien en el arte del escape y del engaño por los custodios del secreto, pero hacemos todo lo posible para encontrar...» «¡Silencio!», exclamó otra voz, que esta vez venía del lado derecho del salón. Esta, a diferencia de la primera, se asemejaba al rugido de un león firme e imponente. «Tus explicaciones están de más. Tus fracasos nos han costado mucho y tú sabes muy bien que eso se castiga». «Señor, por favor, no lo haga. Le prometo que esta vez lo atraparemos. Pero no me castigue otra vez, se lo ruego, se lo imploro». Las lágrimas brotaban de los ojos del jefe supremo de la NSA. Las piernas le empezaron a temblar nuevamente, y esta vez un líquido brotaba por su entrepierna, mojando sus pantalones hasta llegar al suelo. «¡Guarda silencio!», ordenó, esta vez la voz más aguda. «Ya sabes cómo funciona esto. Elige una puerta. En una de ellas te espera un castigo por tu falta de eficiencia. Elige, derecha o izquierda. La buena noticia para ti es que siempre hay un castigo peor que el otro, así que espero tengas la fortuna de elegir el mal menor». Entonces el brazo derecho del jefe supremo fue levantándose lentamente y señaló la puerta de la derecha. Solo pasaron unos segundos y la puerta se empezó a abrir lentamente, y en medio de la oscuridad, poco a poco, la luz fue dibujando la figura de un hombre que tenía puesta una capucha blanca y en la mano derecha llevaba un cuchillo. En la otra mano tenía una correa de cuero que sujetaba por el cuello a un animal. ¡Era una hiena! El jefe supremo miraba con terror aquella escena y no quería ni imaginarse qué es lo que pasaría en ese lugar con él. El hombre encapuchado, sin previo aviso, soltó al animal, y entonces la hiena empezó a rodear al jefe lentamente, como buscando el ángulo adecuado por donde atacar. El hombre encapuchado dio media vuelta y regresó a la puerta por donde había salido, y poco a poco la oscuridad se lo tragó. Mientras tanto, la hiena seguía rodeando al jefe. Los ojos negros del animal parecían el fondo del mar y no se quitaban de su presa. No pasó mucho tiempo y un sonido estridente se dejó escuchar. De pronto, atravesando la oscuridad de aquella puerta, reapareció el hombre encapuchado,
pero ahora traía consigo una silla hecha de hierro fundido, tan pesada como el momento por el que estaba pasando el jefe supremo. El peso de la misma hacía rechinar las ruedas que tenía. El hombre encapuchado puso dicha silla frente al jefe y entonces emitió un chasquido con sus dedos e hizo que el animal volviera a su lado. A continuación le ordenó que se sentara y la hiena obedientemente lo hizo. Luego el hombre expresó una frase señalando la silla que la había acomodado unos metros delante de él. «Siéntate ahí». El jefe supremo, sin vacilar, hizo caso a la orden y se sentó en la silla de hierro. Esta tenía lazos tanto para pies, muñecas y cuello, los cuales fueron abrochados al cuerpo de éste, firmemente, dejándolo completamente inmovilizado. Las lágrimas recorrían el rostro del jefe supremo y el terror en sus ojos se dejaba notar. Sin lugar a dudas, una tragedia se avecinaba en el Salón Blanco. Posteriormente, las escenas que se iban a vivir en aquel sitio serían sacadas como de una película de terror. La camisa del jefe supremo ya había sido retirada y la piel expuesta era muy lozana. El verdugo se ubicó frente a la víctima y sacó un cuchillo que tenía guardado en el bolsillo trasero del pantalón y empezó a hacer un corte horizontal sobre el pecho desnudo del jefe supremo. Aquel corte fue hecho tan lentamente que duró casi una eternidad para la víctima. Los gritos de dolor del jefe supremo recorrieron todo el salón. El corte no tocó el músculo, solo separó la piel. Y después de esto, el encapuchado sacó unas tenazas que traía consigo. Entonces empezó a separar la piel poco a poco, hasta que finalmente una lengua de aproximadamente 5 centímetros colgaba de la víctima. Los músculos se dejaban notar y la sangre corría. Luego, el verdugo ordenó a la hiena algo totalmente escalofriante. «Desgarra». Y ésta, en un segundo, se abalanzó sobre el jefe supremo y empezó a desgarrar la piel poco a poco, tragando los trozos de la misma en medio de la sangre que brotaba a borbotones y salpicaba el piso blanco del salón. En definitiva, el animal estaba entrenado. El ataque no era frenético, sino por el contrario, medido y pausado, como si supiera lo que estaba haciendo. Los gritos de dolor llenaban el espacio vacío del salón. El terror del jefe supremo se mezclaba con la agonía a la que estaba siendo sometido. El aliento de la bestia le rozaba el rostro y hubo momentos en que la adrenalina desaparecía el dolor, y era solamente en esos instantes que el jefe supremo podía observar con toda frialdad cómo era devorado por el animal. «Estoy siendo devorado vivo». Luego el dolor regresaba y confirmaba que no era un sueño. La bestia no paraba y ya había desgarrado la piel hasta la altura de la cadera. De pronto el chasquido del verdugo se hizo escuchar y la hiena se retiró lentamente. Ya en estado de shock, el jefe supremo de la NSA recordó escenas de cómo llegó a ocupar aquel puesto tan importante en la agencia. Un año atrás. Las caritas felices de las estatuillas de niños se mostraban bañadas por la tenue luz de las velas de aquella habitación. Colocadas unas al lado de otras, en esa antigua vitrina de roble, emitían sin duda alguna una sensación de alegría a quien contemplase la escena. Observando otra vez esas figurillas, sin duda alguna ha mejorado su técnica, señor. ¿Qué quieres, Henry? Ya dime de una buena vez qué has venido a decirme, respondió una voz de mala gana. Disculpe, señor,
Sus invitados acaban de llegar, respondió el mayordomo. Excelente, ya son las 7 p.m. Buena hora para una cena. Hazlos pasar, dijo aquel hombre con una sonrisa que se le dibujaba en el rostro. Enseguida, señor, volvió a responder el mayordomo, mientras se encaminaba fuera de aquella habitación. A los pocos segundos, las risas de personas y comentarios de las mismas se hacían notar con más intensidad y poco a poco fueron apareciendo en el comedor los rostros de los amigos de nuestro anfitrión. De pronto, una voz se hizo notar. «¡Adif! ¿Cómo estás, querido amigo?», exclamó con entusiasmo uno de los invitados. Sentado en la cabeza de aquella larga mesa se encontraba Adif, el futuro jefe supremo de la NSA. Estaba vestido muy elegantemente con un terno Fioravanti blanco, hecho a la medida, el cual hacía resplandecer su apariencia, dando la impresión a cualquiera que lo veía de ser un sol. Adif dio un recorrido con la mirada a los 12 invitados y exclamó lo siguiente: «Señores, damas, estoy muy agradecido por su presencia esta noche. Tengan la amabilidad de ocupar los asientos que tienen frente a ustedes». Sin más, los invitados obedecieron aquella orden gustosamente, y de a pocos empezaron a ocupar los asientos vacíos, y de pronto, entre las risas, surgió una voz muy entusiasta. «Un vino finísimo y una cena suculenta. No esperaba menos de uno de los hombres más acaudalados de Estados Unidos», enfatizó una mujer, acompañando la frase con un guiño de ojo. «Querida amiga, te aseguro que más fino que esto es lo que tengo detrás de mí», respondió Adif. «Señores, como ya es costumbre, y asumo lo imaginarán, el motivo de esta reunión es el nacimiento de una de mis nuevas obras escultóricas». «¡Caramba, mi amigo! Estamos todos ansiosos por verla. Vamos, calma nuestras ansias con tu talento», dijo otra voz entre los invitados. Adif, con una sonrisa que no podía ocultar, echó hacia atrás la silla donde se encontraba sentado y dirigió su cuerpo a la vitrina Luis XIV que se hallaba detrás de él. Después de abrir una de las puertas, procedió a sacar una estatuilla que se encontraba en exhibición. Sus dedos acariciaban la escultura como lo haría un padre con su hijo recién nacido, y luego de contemplarla unos segundos, dirigió su cuerpo y mirada hacia sus invitados, y caminó poco a poco a la posición que tenía en la mesa. Una vez frente a la cabecera de la misma, colocó dicha estatuilla sobre ella, mostrándoselas a sus amigos. Los elogios no se dejaron esperar. «Adif, no me cabe la menor duda que tu técnica ha mejorado. Comparado con las 6 esculturas anteriores, esta definitivamente me atrevería a decir que es el punto cúspide de tu genio y talento. Lástima que solo hagas 2 por año, porque de lo contrario tendríamos más cenas gratis». Las carcajadas inundaron el comedor. «Mi querido amigo», respondió Adif, «no es fácil transformar algo real en algo genial. Hay muchos procesos que seguir, créeme». «Siempre me he preguntado cuál es el material que usas para tus esculturas», interrogó otro de sus invitados. Entonces, la mirada de Adif se perdió por un momento. Una semana atrás. Las carcajadas escalofriantes que venían del sótano de la mansión de Adif se perdían entre los pasillos de la misma. Esas mazmorras de aspecto tenebroso albergaban 3 seres desesperados y ansiosos porque las puertas de su prisión fueran abiertas. «Ha llegado el momento», se dijo a sí mismo Adif. Levantándose del sillón donde se encontraba postrado, empezó a caminar hacia los lúgubres pasillos que se encontraban en el sótano de su casa.
Poco a poco, la luz se hacía más tenue al bajar. Los tonos de su piel se tornaban más grises y su andar más lento. Cuando estuvo frente a la puerta que aprisionaba las risas malignas, pronunció lo siguiente: «Tranquilos, ya falta poco». Las carcajadas automáticamente se silenciaron en esa habitación al escuchar esa frase. Dicho esto, giró su mirada hacia su derecha y ante él apareció un largo pasillo bañado por luces que provenían de candelabros muy antiguos. El pasillo era largo y Adif caminó por él lentamente. Paso a paso su cuerpo avanzaba y cuando solamente lo separaba 1 metro del final, éste se detuvo. Ante él se retrataba una puerta de hierro con un símbolo grabado en su centro. Era una estrella de 6 puntas. Luego procedió a abrir el candado que impedía el ingreso y una vez hecho esto, se dispuso a entrar en la habitación. Inmediatamente, unos quejidos sofocados por una mordaza se escucharon levemente. Entonces, la silueta de un niño apareció en escena, amarrado de pies y manos y con la boca amordazada y ojos vendados. Se movía de un lado a otro, tratando de zafarse de sus ataduras. El trapo que tapaba sus ojos se encontraba totalmente húmedo por las lágrimas que recorrían sus mejillas, y no solamente eran lágrimas las que surgían de él. Además de eso, otros fluidos acompañaban su terror. «Tranquilo, hijo. Vas a tener el privilegio de sufrir una transformación», dijo Adif. Poniéndose de cuclillas, dirigió su mirada hacia las piernas del niño, luego levantó su mano y la empezó a pasar lentamente por la entrepierna del prisionero. Y después de hacer esto por unos 5 minutos, levantó su mirada y la clavó en el rostro de la inocente criatura. Lo que pasó a continuación fue uno de los actos más cobardes y despreciables del ser humano. Los gritos, llantos y desesperación del niño se hicieron notar. La impotencia invadía todo ese espacio y el tiempo seguía su camino mientras la bestia saciaba su lujuria. Las horas pasaban lentamente y parecían interminables. Los llantos del pequeño fueron desapareciendo debido a los diversos sentimientos que conoció esa fatídica noche, los cuales fueron tantos que al parecer el trauma generado por aquella situación lo privó completamente de sus fuerzas y finalmente dejó de resistirse. 2 horas ya habían pasado y al parecer los más bajos instintos de Adif ya habían sido saciados. Pero lo que sucedería a continuación sería algo inimaginable. Adif se fue incorporando lentamente para luego alejarse poco a poco del niño. Cuando estuvo ubicado a unos metros del inocente, se le quedó mirando fijamente. Cerca de donde se encontraba había una mesa. Adif se acercó a ella y sacó de uno de sus cajones un revólver cargado y se lo apuntó en dirección a su víctima. El degenerado solo lo miraba. El pequeño hacía lo mismo y observaba quizás con más terror al victimario que al arma, dado que por su corta edad de 4 años quizás no sabía la función final de aquel objeto. Pasaron pocos segundos y el silencio se rompió cuando Adif emitió la siguiente frase: «Tu transformación empezó, mas aún no acabó». Dicho esto, y sin vacilar, apretó el gatillo del revólver y la bala fue a dar directamente y sin problema alguno a la pared que tenía detrás el pequeño. Entonces se dibujó una mancha de sangre que pintó la pared de un rojo carmesí. El cuerpo de la víctima yacía en el suelo de la habitación. La vida
había abandonado al infante. Tu sufrimiento acabó, ahora te elevaré, dijo Adif con una sonrisa en el rostro. El cuerpecito del niño fue arrastrado lentamente por el estrecho pasadizo por donde entró Adif a aquella habitación. La sangre dejaba rastro en el suelo mientras avanzaban y finalmente llegaron a la puerta de donde provenían las carcajadas malignas. Entonces Adif abrió la puerta muy lentamente y ante él se presentó una habitación bañada por penumbras. Todo era silencio en ese lugar. Sin embargo, lo único que se lograba escuchar eran respiros que rompían los haces de luz que se filtraban por pequeños agujeros que tenía una ventana que se encontraba cerrada en un extremo de la habitación. Entonces Adif tomó el cadáver de una pierna y lo alzó a la altura de su pecho, y a continuación lanzó el cuerpo delante de él, provocando una nube de polvo que inundó la habitación. El cuerpo yacía sin vida en el suelo y estaba bañado en sangre mezclada con tierra. Los fuertes contrastes de luz y sombras añadían más dramatismo a la escena. Entonces los respiros de entre las penumbras se empezaron a acelerar y Adif, notando esto, soltó la siguiente frase: Mis queridos amigos, aquí les traigo su premio. Finalmente se dibujaron 3 siluetas espeluznantes, 3 seres abominables que de solo verlos podían petrificar a cualquier persona de este mundo. 3 hienas.